Estimados alumnos, los saludo con gusto en esta nueva ocasión. Agradezco de antemano a los maestros Brenda y Uriel por su amable invitación y su confianza. En esta ocasión, si me lo permiten, vamos a platicar y analizar y discutir un poco sobre un tema muy importante que tiene que ver con el manejo, el tratamiento de la insulina en personas que viven con diabetes. De lo primero que les quiero platicar es que este año se están conmemorando 100 años del descubrimiento de la insulina. En esta diapositiva les muestro una fotografía en el centro donde tenemos a la derecha a Frederick Banting, un profesor de medicina de la Universidad de Toronto, y a la izquierda tiene a Charles Best, estudiante de medicina de la misma universidad, quienes en los años 20 del siglo pasado iniciaron una serie de experimentos con canes, como esta que pueden ver aquí a los pies de los dos personajes, a los cuales les retiraban quirúrgicamente el páncreas, lo que ocasionaba que desarrollaran diabetes, y los páncreas extraídos quirúrgicamente los maceraban y el jugo de esa maceración era posteriormente aplicada, inyectada de manera subcutánea a los mismos perritos, y ahí fue cuando descubrieron que ese jugo del páncreas contenía una sustancia que reducía los niveles de glucosa en sangre de las mascotas. En la parte superior izquierda ven actualmente la Universidad de Toronto. Hoy en día es un centro de investigación de alta especialidad. De hecho, en el porch, en la parte de la recepción de la universidad, se encuentra una pequeña área que es un museo de sitio donde se encuentran aún muchos aditamentos e instrumentos e incluso documentos de los registros sobre los experimentos que realizaron tanto Charles Best como Frederick Banting. Y en la imagen de la extrema derecha abajo ven uno de los primeros frascos comercializados con insulina producidos en la Universidad de Toronto por ahí de los años 20. En esta imagen, que sirve de título para hablar un poquito de los datos, les muestro una fotografía del Museo de Sitio en la Universidad de Toronto que les comentaba. Ahí pueden ver registros, pueden ver medallas, pueden ver fotografías y se puede ver también eh, muchos instrumentos antiguos con los que realizaron los experimentos. Vamos a hablar un poquito entonces, solamente de paso, de algunos datos epidemiológicos de la diabetes en México. De acuerdo a los resultados de la encuesta de salud y nutrición realizada en 2016, se encontró que en México la diabetes conocida previamente fue reportada en el 9.5% de los encuestados y el 4.1% se les descubrió mediante pruebas de laboratorio diabetes en ese momento sin un diagnóstico previo. Al sumar estas dos cifras, la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada, o vamos a decir la prevalencia de diabetes total en México, ascendía a 13.7% de los mayores de 20 años. Entonces, esta es una cifra muy interesante porque pues, se puede contrastar con los datos sobre el control de la diabetes. En esta misma encuesta de la ENSANUD del 2016 se midió la hemoglobina glucosilada A1C y se estableció una serie de tres parámetros: buen control menos de 7%, un descontrol leve entre 7 y 8% y descontrol grave arriba del 8%. Lo que la ENSANUD del 2016 vino a demostrar es que el 68.2% de las personas que viven con diabetes en México están descontroladas. Es una cifra verdaderamente descomunal y verdaderamente amenazante pues para la salud y la política de salud y la atención de las personas que viven con diabetes. Ahora, estos datos pues son contradictorios, ya que los últimos datos publicados por la ENSANUD del 2018 establecen que la prevalencia de diabetes del 13.7 que se había reportado en 2016, pues bajó al 10.3. Sí, bajó, disminuyó. Esto significa que o las personas con diabetes se curaron y ya no la tienen, o las personas con diabetes desafortunadamente murieron en solo 2 años a cantidades industriales para que haya bajado 3 puntos porcentuales aproximadamente la prevalencia, o por alguna razón inexplicable, epidemiológicamente hablando o metodológicamente hablando,
pues redujo la cantidad de personas con diabetes, contrario a lo que seguimos viendo todos los días en la consulta y en los hospitales y en los centros de atención médica. Se los dejo a su consideración para un análisis más profundo si ustedes deciden cuestionárselo. Vamos a platicar ahora de cómo vamos a iniciar la insulina. En esta imagen les quiero mostrar una fotografía de un niño llamado Leonard Thompson, que fue el primer niño que recibió la insulina. Como ustedes lo pueden ver en la imagen de la izquierda, en brazos de su madre, el niño estaba muy desgastado en sus tejidos, muy caquéxico a causa de la hiperglucemia. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, el niño tiempo después ya totalmente recuperado gracias a la aplicación de la insulina en aquellos años 20 del siglo pasado. Siempre hay una gran pregunta entre cuándo o cómo o por qué iniciar la insulina o no. Y aquí, bueno, se cruzan muchas cuestiones, sobre todo de creencias de salud muy arraigadas, sobre todo en culturas con menos desarrollo o con desarrollo medio, muy semejantes a la nuestra. Lo que sí sabemos, y esto está totalmente documentado, es que la insulina es el agente hiperglucémico mucho más potente y eficaz que tenemos. Mientras que la mayoría de los hipoglucemiantes orales o inyectables reducen de medio punto a un punto o hasta 1.5 puntos porcentuales de la hemoglobina glucosilada, con la insulina yo puedo reducir 2, 3 o 4 puntos porcentuales. He ahí la potencia, he ahí el poder de la insulina. Además, simple y sencillamente por cuestiones fisiológicas, la insulina pues es exactamente la hormona responsable dentro de nuestro cuerpo del control metabólico de la glucosa, también del control y del metabolismo de proteínas y de grasas. Por lo tanto, el reemplazar o el restituir la insulina, a final de cuentas, ayuda a restablecer fisiológicamente funciones metabólicas en las personas con diabetes. Ahora, hay que elegir, hay que pensar en muchos factores cuando estamos eligiendo la insulina versus otros hipoglucemiantes. Es importante tomar en cuenta una cuestión. Los médicos no atendemos enfermedades, los médicos atendemos personas quienes tienen ciertas condiciones de salud. Entonces yo tengo que ir viendo los atributos de los pacientes desde el grado de control o descontrol, el tiempo que tienen de evolución con la diabetes, si tienen otras comorbilidades como dislipidemia u obesidad, la edad. No es lo mismo poner insulina en un niño que poner insulina en un adulto o poner la insulina en un adulto mayor. De ahí también cuestiones como riesgo de hipoglucemia y incluso si tienen algunas comorbilidades. Me adelanto un poco, pero imaginen el contexto de una persona con debilidad visual causada por la diabetes o alguna otra circunstancia. La observación de la selección de las unidades de insulina a aplicar se dificulta un poco. Y por otro lado tenemos los atributos del medicamento, ¿sí? Qué tan eficaz es, la tolerancia que tengamos, la facilidad de uso, los mecanismos de acción, qué tan riesgoso es este medicamento para causar hipoglucemia, los costos, la adherencia, el riesgo de aumento de peso y efectos adversos asociados al medicamento. Y lo que bien tenemos claro es que con unas buenas metas de seguridad y reducción de riesgo, definitivamente el uso de insulina nos va a ayudar mucho más que la gran mayoría de los hipoglucemiantes orales, sobre todo considerando aspectos como cuestiones cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Voy a ir platicando un poco sobre los algoritmos de manejo. Estos algoritmos son una guía muy práctica para orientarnos en qué momento iniciar la insulina, con qué dosis y cómo ir haciendo el ajuste o la calibración de los esquemas de insulina. El primer algoritmo del que les voy a platicar es el algoritmo de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que en algunas otras ponencias o temas he platicado y explicado. Un algoritmo que en mi punto de vista resulta ser muy práctico, muy sencillo, muy orientador para tomar las decisiones, ¿sí? Tenemos entonces aquí tres conceptos, ¿sí? ¿Cuándo iniciar la insulina? Bueno,
Una fuerte consideración es cuando alguien tiene hemoglobina glucosilada de 9% más con síntomas hiperglucémicos con y sin la presencia de algún otro medicamento. Una opción a considerar como una terapia inicial sería cuando existe la combinación de uno o dos hipoglucemiantes orales o inyectables y que la hemoglobina glucosilada se encuentre entre 7.5% y 9%. Y como intensificación del tratamiento es como monoterapia, o sea, la pura insulina, o como terapia dual, cuando la hemoglobina glucosilada esté por debajo de 7.5 o que no se alcance la meta de control de hemoglobina glucosilada de 6.5% menos en 3 meses. Aquí se puede considerar dos cuestiones o dos opciones. Pacientes que ya tienen dos hipoglucemiantes orales y hemoglobina glucosilada de 8% con una diabetes de larga evolución, esto nos va a indicar que no van a alcanzar la hemoglobina glucosilada ideal de 6.5 agregando un tercer medicamento. Y un tercer medicamento, no insulina, podría ayudar a reducir la glucosa, pero siempre, eventualmente todos los pacientes con diabetes van a requerir insulina. Ahora, como les comentaba hace rato, el tratamiento depende del paciente y del medicamento. En esta imagen les muestro el algoritmo de manejo que voy a ir tratando de explicar, porque aunque se ve muy cargado y a veces puede significar confuso, en realidad nos ayuda a tomar muy buenas decisiones. Este algoritmo nos permite elegir la terapia en base a los niveles de hemoglobina glucosilada que una persona presente. Nuestra meta, como ven aquí en la parte de arriba, es 6.5% o menos en pacientes sin alto riesgo de hipoglucemia. Y en pacientes con alto riesgo de hipoglucemia sí podemos permitirnos tener una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, 7 en promedio. Ahora, quien tiene hemoglobina glucosilada entre 6.5 y 7.5, como lo señalo aquí, se debe iniciar con monoterapia y donde tenemos como primera opción metformina, pero podemos usar un GLP-1, un SGLT2, un DPP-4, tiazolinedionas, inhibidor de alfa-glucosilasa y sulfonilureas o glinidas. Sabemos que cuando en 3 meses con este tratamiento no hay mejoría o no alcanzamos la meta de 6.5, el mismo algoritmo nos indica que pasemos a terapia dual. Sin embargo, entre la monoterapia y la terapia dual, el algoritmo me indica que si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o renal o insuficiencia cardíaca, siempre debemos iniciar con un GLP-1 o SGLT2, ya que estos dos fármacos, estas dos familias de medicamentos han probado tener, aparte de reducción de hemoglobina glucosilada, reducción de glucosa, efectos benéficos a nivel cardiovascular y renal. Por eso entonces en pacientes con este tipo de riesgo, nuestra primera elección sería GLP-1 o SGLT2. Ahora ya estamos en terapia dual o terapia doble. Eso significa que vamos a usar dos medicamentos, cualquiera de la gama que tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la terapia dual ya podemos iniciar con la insulina basal, como lo señalo aquí. Este mismo algoritmo me dice que si en 3 meses de terapia dual yo no alcanzo la hemoglobina glucosilada, me tendría que ir a terapia triple. Sí, 3 medicamentos donde ya tenemos desde la terapia doble la presencia de la insulina basal. Obviamente combinada con algunos otros dos medicamentos de la lista. Y el mismo algoritmo me indica que si en 3 meses yo no alcanzo la meta de la hemoglobina glucosilada de 6.5, me tengo que ir a insulina intensificada o intensiva con un algoritmo que vamos a revisar en unos momentos más. Ahora, esto que les mostré es el camino a partir de 6.5 a 7.5. Sin embargo, cuando mi paciente se encuentra entre 7.5 y 9, puedo iniciar con terapia doble o terapia triple. Si inicio con terapia doble y no mejora en 3 meses, pues me voy a terapia triple. Y de nueva cuenta, si en 3 meses no mejora la glucosilada con terapia triple, pues me voy a
insulina intensiva. Y la tercera opción que tenemos para la elección de los medicamentos es cuando alguien trae hemoglobina glucosilada de 9% y si tiene síntomas, me voy directamente a insulina intensiva o intensificada. La Asociación Americana de Diabetes también tiene sus propios criterios para la insulinización. Ellos consideran que es muy importante la insulinización temprana, sobre todo en pacientes que están en estados catabólicos, con pérdida de peso, con hipertrigliceridemia y o cetosis, que además tengan síntomas de hiperglucemia y cuya hemoglobina glucosilada esté arriba de 10 y o acompañada de niveles de glucosa en promedio de 300 miligramos o más. Ahora, según la ADA, la insulina se puede agregar a la metformina desde la primera línea y sobre todo si la meta no se alcanza en 3 meses. Y obviamente, de acuerdo a la historia natural de la diabetes, todas las personas con diabetes tipo 2 van a eventualmente requerir y van a tener los beneficios del uso de la insulina. En esta imagen les muestro el simple y sencillo algoritmo para la elección de los medicamentos en diabetes tipo 2 que la Asociación Americana de Diabetes nos recomienda. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes nos recomienda una hemoglobina glucosilada de 7 o menos. Entonces, en la parte de arriba nos indican que lo primero que tenemos que hacer sería cambios de estilo de vida y el primer medicamento de elección que sería metformina. En caso de que tengamos una cuestión que aumente el riesgo de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, yo puedo elegir los medicamentos SGLT2 y GLP-1, ya que estas opciones han demostrado que tienen efectos, como ya les platiqué, benéficos a nivel cardiovascular y renal, que sería esta parte de aquí. El mismo algoritmo me dice que si no se alcanza la meta, pues yo podría agregar a los medicamentos SGLT2 o GLP-1, tiazolinediona o DPP-4 o insulina basal o sulfonilurea. Ahora, si el paciente ya con metformina tiene alto riesgo de alguna de estas enfermedades cardiometabólicas y tiene insuficiencia cardíaca, pues el medicamento de elección va a ser SGLT2. Y si el paciente también tiene enfermedad renal y o albuminuria, pues elegimos primeramente SGLT2 o un GLP-1. En caso que el paciente no presente albuminuria, pues yo me puedo ir por un GLP-1 o SGLT2 dentro de esta combinación o de este algoritmo. Ahora, si el paciente inició con metformina y sus cambios de estilo de vida y no alcanzamos la meta de hemoglobina glucosilada, que en este caso la ADA recomienda como 7, y está sin riesgo de enfermedad cardiometabólica, pues yo puedo iniciar, ¿sí?, con estas opciones. Por ejemplo, si hay riesgo de hipoglucemia, puedo iniciar con un DPP-4, GLP-1, SGLT2 o tiazolinediona. Este algoritmo me va guiando que si yo no alcanzo la meta, que regularmente debe ser en 3 meses, pues puedo agregar a cada una de estas combinaciones cualquiera otra de la misma gama de medicamentos para irme de monoterapia a terapia doble o terapia triple. Y de nueva cuenta, si no alcanzo la meta de hemoglobina glucosilada, pues aquí podemos agregar sulfonilurea o insulina basal. En el caso de que nosotros tenemos la necesidad de que el paciente baje de peso y venimos de la metformina y cambios de estilo de vida, podemos agregar SGLT2 o GLP-1. Aquí ya tendríamos una terapia doble. En caso de que no mejore, puedo seguir agregando la combinación cruzada de cualquiera de estas dos opciones, SGLT2 y GLP-1. Y si yo en otros 3 meses con esta terapia triple no alcanzo las metas de hemoglobina glucosilada, pues podríamos ir eligiendo la combinación de un DPP-4 agregada a SGLT2 o GLP-1
Y si no lo toleramos, podríamos ya pensar en sulfonilureas, tiazolinedionas o insulina basal. Y en la tercera opción del paciente sin enfermedad cardiometabólica que ya viene de metformina como monoterapia y cambios de estilo de vida, y la cuestión económica es el principal tema a considerar, pues podría empezar con una sulfonilurea porque son muy baratas, igual que una tiazolinediona. Estas dos, junto con la metformina, ya me hablan de una terapia doble. El algoritmo me indica, si no alcanzo la meta de hemoglobina glucosilada, pues agrego ya sea tiazolinediona o sulfonilurea de manera cruzada, como una terapia triple. Si no alcanzo la meta, entonces ya me voy a insulina basal y o considerar otras opciones que podrían ser ya la utilización de insulina en esquemas intensivos. Les voy a ir mostrando algunos estudios que han demostrado poderosamente el beneficio de la terapia con insulina. Este es un estudio que revisó 29 ensayos clínicos aleatorios con un total de 17.588 pacientes para evaluar la efectividad de la insulina basal, esto es, la insulina una vez al día. La meta de hemoglobina glucosilada de 7%, como lo pueden ver aquí en la gráfica, se alcanzó en el 41.4% de los pacientes, con un intervalo de confianza que fue del 35.6 al 47.4%. Ahora, el predictor de la respuesta significó que esta primera insulina de tratamiento con menores dosis de insulina y el uso de dos hipoglucemiantes orales, y a 30 días del uso de la insulina basal, la hipoglucemia en promedio fue de 0.5 a 0.39 eventos por paciente. Y en este análisis de 29 ensayos se encontró que el uso de insulina basal solamente incrementó 1.8 kilos de peso en promedio. La insulinización temprana, entonces, en pacientes con diabetes tipo 2 está perfectamente bien demostrada, ya que a corto plazo va a mejorar el control de la glucosa, puede preservar la función pancreática, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2 de recién diagnóstico, y además el tratamiento con insulina nos ayuda en algunos casos revertir la glucotoxicidad pancreática y permite de alguna manera que las células beta puedan descansar y dejar de estar forzadas por la hiperglucemia. Hay muchos estudios que han demostrado que el uso temprano, inicial, incluso en pacientes de recién diagnóstico, con el uso de insulina intensiva o basal bolos, puede regular la glucosa en 12 meses en torno al 31 al 51% de los pacientes, y este abordaje ha demostrado preservar la función pancreática, preservar la función productora de insulina de las células beta, y nos permitirían en un futuro cercano, mediano plazo, el uso de algún hipoglucemiante oral no insulina. Ahora, hay una categoría de pacientes con diabetes tipo 2 que ya deben de haberlo revisado en la clasificación de la diabetes, que son aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que tienen propensión a desarrollar cetosis. Estos pacientes indudablemente e invariablemente deben ser manejados con insulina lo más pronto posible. Entonces, estos pacientes tienen la característica principal de tener una alta hiperglucemia de reciente aparición, de manera aguda, con presencia de cuerpos cetónicos, y normalmente estos pacientes terminan hospitalizados. Estos pacientes tienen historias familiares de diabetes tipo 2. Se ha visto que son predominantemente de origen afro y latinos de edad media, aunque se ha visto últimamente más jóvenes con sobrepeso u obesidad y en mayor proporción en hombres. El tratamiento requiere indudablemente el inicio de insulina. Va a ser con esquemas intensivos, varias semanas o meses, hasta que veamos la corrección de la glucosa o la reducción de hemoglobina glucosilada, y muchas veces la hipoglucemia o niveles bajos de hemoglobina glucosilada por debajo de 5
es la que nos va indicando cómo ir retirando poco a poco la insulina. Ahora, después de haber retirado la insulina, prácticamente la mayoría de las alteraciones cardiometabólicas regularmente mejoran y muchos pacientes entran en un periodo de remisión o normoglucemia. No está bien documentado el tiempo promedio en que cada paciente va a quedar con esta remisión y no nos queda otra más que estar llevando la vigilancia del paciente y educar muy bien al paciente para que se siga atendiendo a pesar de ver sus niveles de glucosa normalizados o de haber retirado la insulina, para evitar crear la falsa expectativa que estos pacientes puedan generar de decir, ya me curé y ya no requiero ningún tratamiento y mucho menos regresar o volver a la insulina. En este estudio les voy a mostrar un estudio de corte de 111 pacientes de ascendencia africana subsahariana con diabetes tipo 2 propensa a cetosis, en las que se les inició de manera temprana esquemas de insulina intensivo. Ellos tenían diabetes tipo 2, el tratamiento temprano con insulina, como lo pueden ver en las gráficas con estos círculos y con los triángulos negritos, se encontró que la gran mayoría de ellos, o sea, un 76% prácticamente, alcanzaron la remisión de la diabetes gracias a estos esquemas intensivos de insulina. El inicio de la remisión fue a partir de las 14 semanas de inicio con la insulina y el promedio de la duración de la remisión fue de 40 meses. Se hizo un seguimiento con estos mismos pacientes a poco más de 10 años y el 40% de los pacientes mantuvieron la remisión de la diabetes, mantuvieron la función del páncreas después de haber utilizado insulina desde el inicio por un periodo breve. Y este estudio se comparó con pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 de control para ver y observar precisamente la remisión. Déjenme también comentarles si es cierto que se puede encontrar esta remisión, que puede ser temporal, que no siempre es para todas las personas, pero esta remisión va a tener más éxito si conseguimos que la persona que vive con diabetes, después de tener la remisión, mantenga estilos de vida saludables que le permitan evitar una sobrecarga a un páncreas que ya de por sí está dañado, disminuido o lastimado. Vamos a empezar a hablar pues de las insulinas y las primeras que vamos a revisar, porque muchos de los estudios que hemos estado analizando previamente tienen que ver con las insulinas basales. Estas insulinas basales simulan o semejan la producción basal de insulina que un páncreas en condiciones normales realiza. Regularmente esta producción de insulina, fisiológicamente hablando, se lleva a una tasa aproximadamente de 1 unidad por hora. Ahora, estas insulinas basales nos permiten una sola aplicación al día. Se puede combinar con hipoglucemiantes orales. Una de las ventajas, y por eso se indica que sea la insulina basal aplicada por la noche, es que frenan la producción hepática de glucosa y permite un mejor control de las glucosas en ayuno. Las insulinas basales más nuevas, que les llamamos análogos, son preferibles por sobre todo a las insulinas NPH que se utilizaban anteriormente y el efecto de acción de las insulinas basales con una sola aplicación tiene un efecto plano de alrededor de 24 horas o un poco más. Ahora, tenemos recientemente análogos basales de muy larga duración. Tenemos de Temir y Glargina U100, que ahorita les voy a platicar a qué se refiere esto. Y estos reducen la hipoglucemia nocturna y sintomática en comparación con la NPH. Las nuevas insulinas que son basales y análogas como Degludec U100 u O200 o Glargina U300 tienen mecanismos de acción mucho más prolongados y estables y todavía tienen menor hipoglucemia que otras insulinas basales, y la Degludec U200 y Glargina U300 tienen una mayor concentración de 2 y 3 veces respectivamente en comparación con las U100, permitiendo una mayor cantidad de insulina en un menor volumen de líquido aplicado.
Y tenemos además la insulina regular U500, que tiene un retraso en su inicio con una mayor duración de acción y tiene una función muy parecida a la NPH. Sin embargo, esta insulina regular U500 pues se puede y se tendría que utilizar 2 a 3 veces al día, lo que le resta ventaja en comparación con los análogos de insulina como Degludec o Detemir o Glargina. En esta tabla vamos a revisar rápidamente las características de las insulinas basales disponibles. Entonces tenemos la insulina NPH, también conocida como intermedia, es humana, tiene un inicio de acción a la hora o 2 horas de aplicada, tiene un pico a las 4 a 10 horas. Esto causa que muchas personas que utilizan insulina NPH tengan hipoglucemias a mediodía o a medianoche, depende de la hora de la aplicación. Esto en los años 60 y 70 llevó a que en esos momentos, como era la única insulina basal o intermedia disponible, al ver que esta insulina causa esas hipoglucemias a las 4 horas, llevó en esos años de los 60 y 70 a implementar el uso de la famosa colación a media mañana o medianoche para contrarrestar el efecto del pico de la insulina NPH. Sin embargo, con la aparición de las nuevas insulinas análogas basales, el uso o la implementación de las colaciones a mediodía o a medianoche quedaron en desuso. Sin embargo, ustedes van a observar una inercia clínica y una inercia nutricional porque se sigue recomendando el uso o la implementación de la colación aun cuando estamos usando insulinas basales que ya no tienen esos picos o que ya no causan esa hipoglucemia. Entonces tendremos que empezar a ser mucho más cuidadosos en el diseño de los planes de nutrición y empezar a dejar de utilizar la colación de rescate, ya que estas insulinas nuevas, que ahorita lo vamos a ver en esta tabla, pues no tienen ese pico. La duración del efecto de la insulina NPH es de más de 14 horas. No se conoce muy bien la vida media y la permanencia dentro del cuerpo. Esto ha llevado a una situación que se llama el efecto stacking o el efecto de acumulación, ya que cuando estamos aplicando la insulina NPH 2 veces al día, a veces los pacientes pueden ir presentando hipoglucemias a los 2 o 3 días por el efecto de la acumulación de la dosis de la NPH durante varios días. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad son más desventajas las que nos representa o significa la insulina NPH que las ventajas de las nuevas insulinas que son más fisiológicas. Ahora, tenemos luego la insulina de Temir, que es el análogo de acción larga, tiene un inicio a las 3-4 horas, no tiene pico, esto significa que no nos va a causar una hipoglucemia a X horas después de la aplicación, tiene una duración de poco menos de 24 horas, con una vida media de 5 a 7 horas, y se han encontrado restos de la insulina de Temir hasta 2 días después de su aplicación. Luego tenemos la insulina de Degludec U100, que significa 100 unidades por mililitro, y la insulina de Degludec U200, que significa 200 unidades por mililitro. Es una insulina análoga de acción ultralarga. Su inicio es a la hora, es totalmente plana, o sea, no tiene picos, lo que también va a evitar las hipoglucemias. Puede durar poquito menos de 42 horas, con una vida media de 25 horas, y se han encontrado rastros de esta insulina hasta 4 días después de su aplicación. Luego tenemos la insulina Glargina, que también es una análoga de acción larga. Su inicio de acción es a la hora y media de aplicada. Tampoco tiene pico, lo que nos ayuda a tener prácticamente nulo efecto hipoglucémico después de su aplicación. Tiene una duración de efecto de poco menos de 24 horas. La vida media es de 12.5 horas. Y por último tenemos la insulina Glargina U300. U300 significa 300 unidades por mililitro. También es una insulina análoga de acción ultralarga. Inicia su acción a las 6 horas de aplicada. Tampoco tiene pico. Esto significa
que no tenemos el riesgo de hipoglucemia, dura su acción poquito menos de 36 horas, con una vida media de hasta 19 horas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas 4 opciones de Temir, Degludec, Glargina y Glargina U300 tienen mucho menor riesgo de hipoglucemia, lo que nos permite una mayor seguridad y confianza en su uso, con una acción y un efecto de 24 horas, cubriendo precisamente los requerimientos del control de la glucosa en los ayunos o entre comidas. En esta imagen pueden ver las curvas de acción de las diferentes insulinas, lo que nos permite ver sus efectos, sus picos, sus acciones y su duración. En esta imagen color naranja van a ver la curva típica de la NPH con un pico muy grande a partir de las 4 horas, lo que causa esta hipoglucemia. Les digo que anteriormente era un verdadero suplicio, un verdadero riesgo, y cómo va bajando su efecto hasta perderse alrededor de las 12, 14 horas, sin poder cubrir 24 horas de acción. Esto nos llevaba a que la utilizáramos 2 veces al día. Hoy, afortunadamente, con los nuevos recursos terapéuticos, pues la NPH ha pasado prácticamente a la historia. Luego tenemos en azul la insulina Glargina U100, como ustedes ven, muy plana, alcanzando las 24 horas. Luego tenemos en azul claro la insulina de Temir, también planita y con un poco menos de las 24 horas, alcanzando 20 horas en promedio su efecto. Luego tenemos la insulina Degludec en este color café o beige, muy plana, sin esos picos hipoglucémicos y con una duración verdaderamente de 24 horas. Y por último tenemos la insulina Glargina en este verde, la Glargina U300, muy parecida a la de Gludec, también con un tiempo de acción y de duración de 24 horas o un poco más. Ahora, ¿cómo vamos a ir ajustando la insulina basal? Entonces, cuando es necesario, de acuerdo al algoritmo, de acuerdo a la hemoglobina glucosilada que no se alcanza, y vamos a iniciar con una dosis al día. El algoritmo nos va indicando que se tiene que ir ajustando a intervalos regulares y cortos. En promedio vamos a decir cada 3 a 5 días de glucosa en ayuno en promedio, y va a irse ajustando de acuerdo a las metas que tenemos. Entonces, si la persona, de acuerdo al algoritmo aquí arriba, tiene una hemoglobina glucosilada de menos de 8, se puede iniciar con una dosis total al día basada en 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso al día. Si la persona tiene hemoglobina glucosilada de más de 8, podemos iniciar con 0.2 a 0.3 unidades por kilo de peso al día. Eso es la insulina basal. Les comentaba, se va a ir ajustando, calibrando o titulando cada 3 a 5 días con glucosas en ayuno en promedio. Entonces, si la persona está amaneciendo con glucosa en ayuno entre 110 a 139, se va a agregar una unidad más. Si la persona está amaneciendo con 140 a 180, se va a agregar un 10% de la dosis total calculada. Y si la persona tiene 180 miligramos de glucosa en promedio en ayuno, se va a agregar un 20% más. Ahora, aquí mismo hay otras opciones, que es ir agregando o aumentando de 2 en 2 las unidades de insulina en base a los niveles de glucosa en sangre. Ahora, si el paciente está presentando hipoglucemias en ayuno, a menos de 70 se va a reducir del 10 al 20% la dosis total de insulina basal, y si las hipoglucemias son a menos de 40, se va a reducir entre el 20 al 40%. Una gran recomendación para el uso de la insulina basal es ponerla de preferencia en la noche, ya que eso nos permite controlar la producción hepática de glucosa. Y puesto que en la noche el sueño
es el periodo de ayuno más prolongado que tenemos. En el concepto del manejo de la diabetes hay una situación que se llama la inercia terapéutica. La inercia terapéutica o clínica se define cuando nosotros no hacemos un cambio, un ajuste o el inicio de un tratamiento a pesar de que el paciente no alcance su meta de hemoglobina glucosilada. Quizá muchos de ustedes han visto personas que tienen 20 años viviendo con diabetes, que llegan con hipoglucemiantes orales 3 o 4 después de 20 años, con hemoglobinas glucosiladas de 8, 9, 10, 11 y con 3 o 4 hipoglucemiantes orales. Eso es total y absolutamente una franca inercia terapéutica. Entonces hay que evitar la inercia terapéutica. Si ustedes se dieron cuenta en los algoritmos de manejo, nuestros tiempos de acción son verdaderamente cortos. Si en 3 meses nuestro paciente no alcanza la meta, hay que cambiar el tratamiento. Si en 3 meses con ese cambio no se alcanza la meta, hay que volver a cambiar el tratamiento. Si en otros 3 meses el paciente no alcanza las metas, hay que ajustar el tratamiento. Y en la mayoría de los algoritmos, después de 9 meses sin alcanzar la meta, es indicativo de que ya debemos de tener al paciente con insulina. Ahora, ¿cómo podemos ir venciendo la inercia terapéutica? Pues todos los pacientes deberán recibir educación en diabetes sobre la historia natural de la diabetes y de cómo esta historia natural nos va a ir causando una disminución progresiva e irremediable en la producción de insulina. Hay que evitar utilizar la insulina como una amenaza. A veces le decimos, mire, doña Chonita, si no se lleva su dieta, le voy a poner insulina. También hay que quitarle al paciente el concepto de que el uso de la insulina puede ser un castigo o que la enfermedad es más grave o que es el final del camino o es porque ya está en el fin. Tampoco hay que retrasar la intensificación de los tratamientos. Eso hay que evitarlo. Es importantísimo alcanzar el control glucémico, ya que eso nos da muchos beneficios a la salud, muchos beneficios cardiometabólicos, nos mejora el pronóstico y ahuyenta o disminuye el riesgo de complicaciones. Hay que estar revaluando los esquemas cada 3 a 6 meses e ir ajustando e intensificando como sea necesario. Y muy importante, si yo veo que con los hipoglucemiantes orales no estoy alcanzando las metas de control, pues hay que ir cambiando ya sea a hipoglucemiantes no orales o aplicados o inyectables o irnos lo más pronto posible a la insulina. Ahora, este estudio nos muestra algo muy interesante. Es un análisis retrospectivo que se hizo con expedientes clínicos electrónicos en pacientes de la clínica Cleveland en Estados Unidos. Fue un total de 7,389 pacientes seguidos durante prácticamente 10 años. En ellos se observó en este periodo de 10 años, y miren que estamos hablando de un país altamente desarrollado, que el 63% no recibieron ajustes intensivos en su tratamiento. Esto significa que durante 10 años estos pacientes, ¿sí?, en más de la mitad, 63% de ellos, se mantuvieron con hipoglucemiantes orales sin cambios a pesar de tener hemoglobina glucosilada alta. Y aquí lo pueden ver en la primera barra. Los que tenían entre 7 y 7.9 de hemoglobina glucosilada no se les cambió su tratamiento en un 71.6%. Los que tenían hemoglobina glucosilada entre el 8 al 8.9%, el 53% se mantuvieron sin cambios a pesar de ver estos niveles de hemoglobina glucosilada. Y aquellos que tenían más de 9% de glucosilada durante 10 años, el 44% no fueron modificados sus esquemas, no fueron atendidos adecuadamente. He aquí que se explica el por qué muchos de los pacientes siguen presentando tantas complicaciones y la mortalidad por diabetes en muchos países, incluyendo el nuestro, sigue siendo altísima. Ahora, hay muchas opciones de aplicación de insulina. Algunas espero que les voy a mostrar hoy los sorprendan y les abran el panorama. Tenemos medios de aplicación subcutánea como las jeringas, las plumas. Hay cápsulas desechables de esquemas de insulina basal bolos. Hay dos, el Vigo y el Omnipod. El Vigo con una duración de un día y el Omnipod
DASH con una duración de 2 a 3 días. En esta imagen que señalo, este es uno de estos dispositivos de cápsula desechable que se rellena de insulina y a través de un pequeño catéter a través de la piel está administrando la insulina vía subcutánea. Luego tenemos también las bombas de insulina. En esta otra imagen tenemos la bomba de insulina, que es un dispositivo verdaderamente eficiente, altamente programable en muchas variables y que combinado con medidores continuos de glucosa significan un sistema de asa cerrado que nos permite que el sistema detecte niveles de glucosa, calcule la corrección de insulina y que pueda aplicar casi de manera automática la insulina que el paciente va requiriendo. Y tenemos otros métodos de aplicación como la insulina inhalada, que es Afrisa, y la insulina intravenosa, que se utiliza básicamente en pacientes hospitalizados. Les voy a mostrar aquí alguna variedad de plumas de insulina. Tienen más ventajas que desventajas, son muy convenientes, es una jeringa y un vial al mismo tiempo, tiene una mayor satisfacción y adherencia, son totalmente discretas, son transportables, incluso son hasta bonitas. Hay de tipo desechable y hay de tipo recargable. Son muy fáciles de utilizar, incluso están diseñadas para que se puedan utilizar por personas con debilidad visual y presentan una gran flexibilidad para ser utilizadas con tiempos de alimentos, con molestias mínimas, prácticamente nulas, con una gran aceptación social y mejora la calidad de vida. Las únicas pequeñas desventajas son un poco más caras que un vial y en algunas partes del mundo pues no son cubiertas por los seguros de gastos médicos. En la columna de la extrema derecha pueden ver todas estas insulinas están disponibles en nuestro medio. Aquí, por ejemplo, tenemos la Tresiba, que les explicaba hace rato que es la insulina basal, U100 y U200. Luego aquí tenemos la Glargina en U100. Aquí tenemos la Detemir, que serían las basales. Luego aquí entremezcladas tenemos la Novorapid, que es la aspártica, ahorita la vamos a ver. Tenemos la Lispro, que es una insulina prandial, ahorita la vamos a ver. Y luego tenemos aquí las Soliquas y las Schultophy, ahorita las vamos a ver en un momentito, que son mezclas de insulina basal con un GLP-1. Y en esta imagen que ven aquí les muestro algunas plumas que no son desechables, que son recargables mediante cartucho, que como pueden ver son verdaderamente atractivas para niños y adolescentes de colores y modelos, y eso les ayuda pues a sentirse mucho más integrados y socialmente aceptados en sociedades como las nuestras, que son pues muy intolerantes. Ahora, la insulina basal se ha podido ya combinar con otros medicamentos para cubrir las hiperglucemias postprandiales. Se puede combinar un GLP-1 con un SGLT2 o DPP-4 a la insulina basal. Regularmente cuando se agrega la insulina al uso previo de incretinas o SGLT2, tenemos una mejoría en la reducción de la glucosa. Tanto las incretinas como el SGLT2 nos pueden ayudar a una reducción de peso sin aumentar el riesgo de hipoglucemia, y eso también me ayuda a reducir las dosis totales de insulina basal, también por cuestiones de sinergia y para evitar la hipoglucemia. Y esta reducción de las dosis de insulina basal pues va a tener que ser dependiente de los monitoreos o vigilancias de las glucosas. Ahora, por otro lado, las sincretinas, como ya lo han visto en el tema de medicamentos, ayudan a la secreción de insulina por parte del páncreas, sobre todo cuando el páncreas aún tiene una reserva o una capacidad secretora de insulina, y esto nos ayuda a reducir la hiperglucemia postprandial. Ahora, ya existen en el mercado, afortunadamente, la combinación en estos dispositivos o en estas plumas de una insulina basal más un GLP-1, y esto nos da una extraordinaria ventaja en comparación a medicamentos o hipoglucemiantes orales.
y esto nos ayuda también a utilizar una dosis más baja de insulina basal combinada con este GLP-1. En este estudio les voy a mostrar la combinación de insulina basal con inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Esta es una revisión de 5 ensayos clínicos aleatorios que evaluaron DPP4, que sean alogliptina, saxagliptina, sitagliptina y vildagliptina en la abreviación. Se combinó con insulina basal en personas con diabetes tipo 2 y la muestra de estos 5 ensayos clínicos sumó un total de 1.502 pacientes. Ahora, esta combinación de insulina basal con DPP4 mejoró el control glucémico sin un aumento de la hipoglucemia y sin un aumento en el peso. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver en vertical el porcentaje de hemoglobina glucosilada desde 6 hasta 10 y ven cómo la combinación de estas 4 fórmulas de DPP4 con la insulina basal todas redujeron la hemoglobina glucosilada. Ahora, la combinación de insulina basal con SGLT2 también ya fue estudiada y analizada. Este estudio muestra la utilización de insulina basal con 3 SGLT2, canaglifosina, empaglifosina, dapaglifosina versus placebo. Ustedes pueden ver cómo la combinación de estas fórmulas, que es una insulina basal con un SGLT2, por ejemplo, canaglifosina, redujo la hemoglobina glucosilada en 0.7 puntos porcentuales. En 1.3 puntos porcentuales con empaglifosina, aquí fue el mayor efecto reductor de hemoglobina glucosilada, y en dapaglifosina en 0.8 puntos porcentuales, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que esta combinación también da un gran efecto y nos permite ir ayudando a la reducción de la hemoglobina glucosilada. Ahora, estos estudios también demostraron que los pacientes con estos SGLT2 tuvieron una reducción de peso significativa en comparación con el placebo. Entonces, esto también nos puede ayudar a compensar un poco el efecto anabólico de la insulina. Esto también nos puede ayudar a conseguir la reducción de peso, que es muy importante para el control cardiometabólico de los pacientes. Y esto también nos puede ayudar combinado pues a la reducción de los niveles de glucosa. Ahora, les comentaba, ya existe esta combinación de insulina con un GLP-1. Este estudio es una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorios y estudios en el mundo real y significó más de 5,000 pacientes con diabetes tipo 2 utilizando esta combinación de insulina basal con un GLP-1. Este estudio demostró pues la seguridad y la eficacia de esta combinación. Se observó que esta combinación mejoró considerablemente el control de la glucosa sin un aumento de peso y sin aumento en el riesgo de hipoglucemia. El beneficio en el tratamiento dependió básicamente de la titulación en la dosis de la insulina. Y esto demostró que la titulación agresiva de insulina, como bien lo sabemos, pues aumentó un poquito el riesgo de hipoglucemia. Hubo con mayor número de dosis de insulina menos reducción de peso y también este pequeño aumento de la dosis de insulina pues obviamente tuvo menos pérdida de peso y mayor control glucémico. Entonces, como ustedes pueden ver de nuevo en la gráfica, los niveles de hemoglobina glucosilada desde la basal hacia el punto final del estudio, en todas las ramas de estos ensayos clínicos se observó invariablemente pues una reducción y una mejoría con esta combinación. Esta imagen, en esta diapositiva, les muestro las dos combinaciones disponibles que tenemos de insulina basal con GLP-1. Tenemos la primera que se llama Schultophy, que es una combinación de insulina degludec y liraglutida, si ustedes lo pueden ver aquí en la pluma. Aquí viene la formulación. Trae 100 unidades
de insulina de Gludec con 3.6 miligramos de liraglutida. Fue aprobada en 2016 por la FDA en Estados Unidos. Está indicada para adultos con diabetes tipo 2 descontrolados con insulina basal y que requieran menos de 50 unidades al día o liraglutida con descontrol glucémico. Cada unidad de insulina contiene una unidad de insulina de Gludec y 0.36 miligramos de liraglutida. Se administra subcutánea una vez al día, de preferencia por la mañana, para aprovechar el efecto anorexigénico de la liraglutida en el día, donde estarían los 3 tiempos de comida. La dosis inicial siempre se inicia con 16 unidades, que serían 16 unidades de Gludec y más o menos 0.58 miligramos de liraglutida. La pluma se llama FlexTouch. La segunda opción se llama Soliqua. Tenemos 2 presentaciones en nuestro país, una que tiene 100 unidades de insulina glargina y 33 microgramos de lixisenatida, y la segunda opción que tiene 100 unidades de insulina glargina con 50 microgramos de lixisenatida. Fue aprobada en la misma fecha que la Schultofy. También está indicada en adultos con diabetes tipo 2 descontrolados, ya sea con insulina basal o lixisenatida usando menos de 60 unidades al día. Cada unidad de esta formulación contiene una unidad de glargina con 0.33 microgramos de lixisenatida o 0.50 microgramos de lixi. También se aplica subcutáneamente una vez al día y dependiendo de la formulación se puede iniciar con 15 unidades al día o 30 unidades al día. La pluma se llama SoloStar. Déjenme les platico, aquí hay algo muy interesante. Estos GLP-1 tienen una similitud al GLP-1 humano en diferente porcentaje. La Lixi tiene una similitud en torno al 50%, algo que ya vieron en los temas de medicamentos, mientras que la liraglutida tiene una similitud al GLP-1 humano del 90 a 95%. Esto significa, y lo hemos visto en los estudios y en la práctica clínica, una mayor ventaja en la reducción de peso, en la reducción de hemoglobinas glucosiladas y en la reducción a mediano plazo de las dosis con Schultofy. En mi opinión y en mi experiencia, yo he tenido mejores resultados y me decanto más por el uso de Schultofy que por Soliqua, porque además de las ventajas farmacocinéticas y farmacodinámicas de esta combinación, resulta ser que por cuestiones prácticas la pluma de FlexTouch, que es la pluma de la Schultofy, resulta mucho más fácil y más amigable de utilizar para los pacientes que la SoloStar. Pero aclaro, es mi opinión. Ahora, mi opinión también tiene que ver mucho con estudios que se han hecho para demostrar la efectividad de la combinación de insulina basal con GLP-1. En esta imagen van a ver en la derecha la combinación de insulina de Gludec con liraglutida, esto es el Schultofy. Aquí se ve, por ejemplo, la reducción de hemoglobina glucosilada con la liraglutida sola es de menos 1.3 puntos, con la insulina de Gludec en monoterapia de 1.4, pero la combinación de ambas nos lleva prácticamente a 2 puntos porcentuales de reducción en la hemoglobina glucosilada. 2 puntos porcentuales a 26 semanas de uso. Es verdaderamente una muy buena reducción. Y cuando comparamos la Schultofy contra Soliqua, vuelvo a decirles, en mi opinión, prefiero la Schultofy y, si me lo permiten y quieren consultarlo, este estudio demuestra una pequeña superioridad en el uso de la Schultofy en comparación con la Soliqua. Aquí tenemos, por ejemplo, el uso de lixisenatida solamente redujo 0.9 puntos porcentuales, el uso de insulina glargina 1.3 y la combinación de ambos fue solamente 1.6 puntos porcentuales contra prácticamente 2 de la Schultofy. Entonces aquí pueden ver cómo la combinación de Gludec liraglutida alias Schultofy
es superior a la combinación de glargina con lixisenatida. Ahora, a final de cuentas, pues aparte de lo que digan los estudios, también ustedes podrán ir adquiriendo su propia experiencia con el uso de estos medicamentos, con el uso continuo en sus pacientes, con la retroalimentación de sus pacientes con el uso, la seguridad, la comodidad y la confiabilidad. Ahora, ¿qué sucede cuando la insulina basal ya no es suficiente? Cuando a pesar de tener ya una buena dosis de insulina basal, seguimos viendo niveles altos de hemoglobina glucosilada o niveles altos de glucosa postprandial. Entonces tenemos tres opciones para atender esta situación. Uno, la insulina basal más una insulina prandial, esto es en una comida que puede ser en una o dos o tres comidas. Luego tenemos el esquema basal bolos, que sería el mejor esquema, el más fisiológico, que sería la utilización de la insulina basal, las que mencionamos previamente, más una aplicación de insulina prandial en cada tiempo de comida. Y tendríamos una tercera opción, que sería el uso de una premezcla, que están prácticamente ya en desuso, ya que limitan mucho eh, la libertad y la flexibilidad de los pacientes. Estas insulinas premezcladas, que traen insulina basal con una insulina prandial, nos permitirían, por ejemplo, utilizarla en desayuno o cena para bajar la glucosa postprandial del desayuno o de la cena y tener un efecto de insulina basal o intermedia en el transcurso del día y de la noche. ¿Cómo vamos a ir agregando? Ya vimos cómo se va utilizando la insulina basal. Ahora, ¿cómo se va a ir utilizando la insulina prandial? Hay que considerar que la insulina prandial se debe utilizar cuando la dosis total de insulina rebase el 0.5 unidades por kilo de peso al día, ya que una dosis mayor me va a aumentar el riesgo de hipoglucemia sin beneficio en la hemoglobina glucosilada. Tenemos la opción de basal plus, que sería la insulina basal más una dosis o una aplicación de insulina prandial en el tiempo de comida más fuerte o más abundante. Aquí podremos utilizar insulina análoga rápida, que ahorita les voy a platicar qué opciones tenemos, y la insulina también inhalada, que está en los algoritmos, aunque no esté disponible en nuestro país. Y tenemos la segunda opción, que es el mejor esquema, que es el esquema basal bolos, el que se parece básicamente a la función fisiológica del páncreas. Nos da mucha flexibilidad, nos permite cubrir cada tiempo de comida, nos permite cubrir la carga de carbohidratos sin limitar el valor y la cantidad nutricional de los alimentos. Sin embargo, puede aumentar un poco de peso. Las múltiples dosis de insulina puede ser una pequeña limitación, porque el paciente puede decir, ¿cómo que me voy a aplicar 4 veces al día insulina? También puede aumentar un poquito los costos, lo que puede llevar a que el paciente deje de ser un poco adherente o cumplido con estos tratamientos. Y la titulación de las dosis se van a basar de acuerdo a la glucosa sanguínea, de acuerdo a los índices de insulina, carbohidrato de cada paciente, y en algunos casos se puede agregar algún hipoglucemiante oral. Ahora, ¿cómo se va a ir utilizando este esquema? Ya tenemos la insulina basal una vez al día, que la ajustamos de acuerdo a las unidades por kilo de peso al día. Entonces vamos a agregar en dos opciones. El basal plus, que es en una o dos comidas que pueden ser las más fuertes. Aquí se va a iniciar con una dosis del 10% de la dosis basal del paciente o 5 unidades de insulina prandial en la comida más fuerte o en las dos comidas más fuertes. En el caso de que nos vayamos por basal bolos, ¿sí? Vamos a iniciar con una insulina justo antes de cada tiempo de comida, desayuno, comida y cena, y vamos a hacer lo siguiente. La dosis total al día, que pueden ser de 0.3 a 0.5 unidades por kilo de peso al día, el 50% va a ser basal y el otro 50% va a ser prandial. Y este 50% lo vamos a dividir en 3 dosis. Por ejemplo, vamos a decir que a un paciente le tocan 40 unidades de insulina total al día. El 50% va a ser basal, entonces van a ser 20 unidades de insulina de Gludec.
Las otras 20 unidades en tercios serían aproximadamente 7 unidades. 7 unidades en el desayuno, 7 unidades en la comida y 7 unidades en la cena. Eso sería el esquema inicial, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir ajustando? De nueva cuenta, cada 3 días en promedio, de acuerdo a los niveles de glucosa, se va a ir ajustando la insulina. ¿Cómo se ajusta? Pues se puede ir ajustando en base al 10% de la dosis o de 1 a 2 unidades si la glucosa postprandial está por arriba de 140 miligramos por decilitro, como lo ven aquí en la imagen. Ahora, si hay hipoglucemia con esta dosis, en este caso el ejemplo que les puse de 7 unidades de insulina, vamos a decir una Novo Rápida en cada tiempo de comida, vamos a reducir, si hay hipoglucemia después a las 2 horas postprandial, podemos reducir del 10 al 20% de la dosis de la insulina. Y en caso de que haya hipoglucemia severa de menos de 40 miligramos, la reducción va a ser del 20 al 40. Si ustedes se fijan, es muy parecido a los esquemas de ajuste de insulina basal. Ahora, estas son nuestras opciones que tenemos de insulinas prandiales disponibles en nuestro país, y en rojo, en la extrema columna de la derecha, les puse pues para que vayan teniendo un poquito de conocimientos de lo que viene la insulina inhalada. Entonces tenemos la insulina humana regular, que también se conoce como rápida o cristalina, que todavía se sigue utilizando en los hospitales. Esa es una insulina humana, inicia su acción a la hora de aplicada, su pico es de 2 a 4 horas y tiene una duración en su efecto hasta de 8 horas. Luego tenemos la insulina aspartica, déjenme comentarles que en mi opinión es la mejor insulina prandial, y también los estudios han demostrado una superioridad en comparación con las demás. Tiene un inicio de acción a los 15 minutos de aplicado, tiene el pico entre 1 a 3 horas y deja de trabajar máximo a 5 horas de aplicada. Luego tenemos la insulina glulicina, es un análogo de acción rápida, también inicia a trabajar a 0.5 a 0.25 horas de su aplicación, tiene un piquito a la hora, su vida de efecto es de 4 horas. Y por último tenemos la insulina Lispro, que fue el primer análogo de insulina de acción rápida que hubo en el mercado. Empieza a trabajar a los 15 minutos de aplicado, tiene un piquito a la hora y deja de trabajar a las 5 horas. Por último tenemos la insulina inhalada, es un análogo de acción rápida, empieza su efecto a los 12 minutos de inhalada, tiene un pico aproximadamente a la hora, una duración de hasta 3 horas. Ahora, esta insulina inhalada, les voy a comentar, en México todavía no está aprobada, solamente en Estados Unidos. Se va ajustando, pues depende de los niveles de glucosa, se debe de ajustar de manera individual. Hay un esquema de dosificación o un pequeño algoritmo que ya está establecido. Es muy importante estar haciendo evaluación de la capacidad funcional pulmonar a través de una espirometría antes del inicio de la insulina y durante el uso de la insulina inhalada, y está contraindicada en todas aquellas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En esta imagen pueden ver el perfil de acción de todas estas insulinas prandiales previamente descritas. En rojo o tinto pueden ver la función de la insulina normal, cómo tiene este pico prandial y cómo disminuye considerablemente en torno a las 2 horas. Por eso usamos la medición de la glucosa postprandial a las 2 horas. Luego tenemos la aspartica y la lispro en color verde, con su piquito, su reducción y su tiempo de acción terminado. Y luego tenemos, por ejemplo, en color amarillo la ultrarrápida regular, y en gris la insulina rápida o regular, o la insulina que conocemos como cristalina, que si ustedes se fijan tiene este picote y tiene una vida media de hasta 8 horas, lo que pues cuando lo analizamos deja de ser prácticamente fisiológica, o sea, ya no se parece a la fisiología normal de la insulina dentro del cuerpo. Hay otras formas de ir ajustando la insulina, lo vieron hace rato, de 1 unidad o 2 o el 10%. Estas dos tablas les pueden permitir tener un mejor control de la dosificación.
Esto se considera o se le llama el índice o el ratio insulina-carbohidrato de acuerdo a porciones y gramos. En la primera tabla van a ver cuántas unidades de insulina pueden ser requeridas de acuerdo a una porción de carbohidratos que en los esquemas y en los estudios se han hecho en base a una porción de carbohidratos de 10 gramos. Entonces se pueden utilizar media unidad por un CHO o una porción de carbohidratos de 10 gramos, una unidad y media, dos y media o hasta 3 unidades por una porción o por un CHO. Y cuando lo hacemos a la inversa, por ejemplo, cuando utilizamos un conteo en gramos o en bomba de insulina, por ejemplo, o que somos mucho más acuiciosos en el conteo exacto de todos y cada uno de los gramos de carbohidratos en cada tiempo de comida, pues se puede requerir una unidad de insulina por 15 gramos, por 12.5, 10, 7,5, 5, 4 o hasta 3 gramos de carbohidratos. Entonces estas tablitas les pueden ayudar a ir haciendo un mejor ajuste de la dosis de insulina prandial en todos y cada uno de los pacientes. Más adelante van a revisar el tema de conteo de carbohidratos y el uso de insulina, donde van a ver ya nutricionalmente hablando cómo ir usando estas tablas y cómo ir usando estos algoritmos de manejo de acuerdo a la cantidad de carbohidratos a consumir o los CHOs o de acuerdo a los gramos pesados o medidos. Los esquemas de basal bolo, por lo tanto, tienen muchísimas más ventajas porque son prácticamente fisiológicos, son básicamente como funciona el páncreas. Yo a veces a los pacientes les comento que es un páncreas artificial. Es muy efectivo en más de 2/3 de los pacientes para llegar a las metas de control de hemoglobina glucosilada. Las pequeñas ventajas son pues que son múltiples aplicaciones, esto es 4 al día, puede llevar a la baja adherencia, puede aumentar de peso ligeramente y aumenta el riesgo de hipoglucemia si no se hacen correctos ajustes de la insulina. Esta imagen representa cómo se haría un esquema basal bolos. En la imagen negra, esta línea negra correspondería a la aplicación nocturna de la insulina basal que cubriría las 24 horas, mientras que estas líneas azules corresponden a la aplicación en cada tiempo de comidas de esta insulina prandial o rápida que vimos previamente. Ahora, les voy a mostrar este estudio, que es un metaanálisis de 8 ensayos clínicos aleatorios usando esquemas basal bolos y buscando la reducción de hemoglobina glucosilada, conllevó un total de 2.114 pacientes a los que se evaluó la efectividad de los esquemas de insulina basal bolos. En el 54% de los pacientes se alcanzó una hemoglobina glucosilada de menos de 7% y esto lo pueden ver aquí en la gráfica, ¿sí? 54% de los pacientes alcanzaron la meta de menos de 7. La tasa de hipoglucemia en promedio por paciente a 30 días fue solamente de 0.8. El aumento de peso fue de 2.8 kilos y el éxito en los esquemas se encontró entre el 12 a 14% de los pacientes que escalaron de tratamientos previos a esquemas basal bolos. Entonces, este análisis de estos estudios muestra pues, el verdadero efecto benéfico y contundente de los esquemas basal bolos. Ahora, les voy a platicar brevemente. Nuestro equipo de trabajo de Diabetum ha estado trabajando desde hace muchos años en esquemas de insulina basal bolos y en una pequeña publicación que tuvimos hace algunos años, nosotros en un estudio descriptivo prospectivo no aleatorio de 12 semanas en pacientes con dosis máxima de hipoglucemiantes orales con una diabetes de evolución de 10 años y medio y con una hemoglobina glucosilada al inicio del estudio de 11.4 alcanzaron una reducción de 36.8% o 4.2 puntos porcentuales a estas 12 semanas. Entonces nuestro estudio demostró que los esquemas basal bolos y el conteo de carbohidratos reducen hemoglobina glucosilada mayor a lo que previamente se había publicado, sin un aumento de peso, sin eventos hipoglucémicos severos ni eventos adversos asociados. Ahora, nosotros hemos postulado desde hace mucho tiempo que estos esquemas en población mexicana son muy útiles,
son muy prácticos y efectivos, ya que cuando hablamos de contenido de carbohidratos y el uso de insulina, al paciente mexicano le es verdaderamente más fácil identificar los carbohidratos porque los patrones de alimentación en la población mexicana son predominantemente carbohidratos más que proteínas y grasas. Hay análogos de insulina premezclada, estas premezclas que hace ratito también mencioné. Esta combina una insulina de acción larga o basal con una insulina de acción corta en una sola fórmula. Sus beneficios pues es que es simple, ya que puede ser administrado solamente 2 veces al día, esto es desayuno y cena, y es un basal bolo en una sola preparación. La desventaja, como es una dosis fija, pues aumenta el riesgo de hipoglucemia y le quita flexibilidad al paciente, ya que debe de consumir una cantidad fija de carbohidratos sin darle libertad a comer más o menos, y eso pues le quita un poco de calidad de vida al paciente. El inicio y la titulación es muy simple, se inicia en pacientes vírgenes de insulina con 10 a 12 unidades en cada tiempo de comida, ya sea desayuno y cena, o 0.3 unidades por kilo de peso. Hay que dividir la dosis al 50%, 50% en el desayuno y 50% en la cena. Si hay una insulina basal previa, hay que hacer una conversión unidad a unidad. Esto es, si estaba usando 40 unidades de insulina basal, va a usar 40 unidades de una premezcla, 50% en el desayuno, 50% en la cena. Si ya estaba en basal bolo y lo voy a retroceder a una premezcla, vamos a reducir en un 20 al 30% la dosis total de insulina al día. Se puede ir titulando de 1 a 2 unidades o de 10 a 15% en la dosis de la insulina premezclada 1 a 2 veces por semana hasta alcanzar la meta. Y si la glucosa plasmática en ayuno está en más de 180 miligramos por decilitro, podemos incrementar un 10%. En la parte de abajo a la derecha ven una pequeña tablita que nos puede guiar. Por ejemplo, si el paciente está amaneciendo con más de 126 miligramos, se agregan 2 unidades. Si el paciente está entre 73 y 124, se deja igual. Y si el paciente está presentando hipoglucemias de menos de 72, se restan 2 unidades a la dosis de la premezcla. En este estudio pueden ver el efecto de la hemoglobina glucosilada en pacientes que utilizaron una premezcla de insulina aspártica en formulación intermedia o lenta con la aspártica sola. Este fue un estudio aleatorio Tritutayit para alcanzar la meta, fue a 28 semanas y se vio o se buscó demostrar la eficacia y seguridad de esta insulina premezclada, que es un 70% de basal o intermedia y un 30% de prandial. Y se comparó con insulina basal en pacientes con diabetes tipo 2, fueron 209, y que ya estaban previamente descontrolados con hipoglucemiantes orales. Entonces, en pacientes con la premezcla mejoró significativamente la hemoglobina glucosilada en comparación con la basal. Y la meta fue la siguiente. La meta a 7% menos fue 66% de mejoría con la premezcla contra solamente la insulina basal, y hemoglobina glucosilada de 6.5 alcanzó la meta el 42% con la premezcla contra el 28% de los que solamente estaban con insulina basal. Ahora, la terapia con bomba de insulina, a final de cuentas, es una evolución del esquema basal bolos. Definitivamente mejora la calidad de vida. Está considerado en pacientes con diabetes tipo 2, además de los pacientes con diabetes tipo 1, sobre todo en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que no hayan alcanzado sus metas de control a pesar de estar con esquemas basal bolo. ¿Cuáles son los candidatos ideales para la bomba? Pues estar motivado a alcanzar sus metas de control, que se estén realizando 4 o más aplicaciones de insulina al día, así como al menos 4 autovigilancias de la glucosa capilar al día, que tenga la capacidad y que esté dispuesto a utilizar estas tecnologías o estas terapias que resultan un poquitito más complejo que el basal bolos, aquellos pacientes con un control subóptimo a pesar de estar en basal bolos, paciente que domine el conteo de carbohidratos y el uso de insulina de acuerdo a los carbohidratos o el índice de insulina de carbohidrato,
y sobre todo pacientes que tengan la disposición a mantener una comunicación más constante y fluida con el equipo de salud. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a la bomba. ¿Quiénes son los que no podrían ser recomendados para la bomba? Pues aquellos que no tengan una motivación para alcanzar sus metas de control, que no tengan una disposición para tener una autovigilancia o la aplicación de múltiples dosis de insulina, que no tengan la adherencia a las aplicaciones de insulina, que tenga una sobreexpectativa en la bomba, aquellos pacientes que digan, me voy a poner la bomba y ya no tengo que hacer nada, ni contar, ni revisarme, ese paciente pues no va a ser un candidato. En ese sentido también el paciente que tenga la creencia que la bomba va a hacer todo y lo va a liberar de su responsabilidad, temor a que la bomba interfiera con su estilo de vida, por ejemplo, deportes o su actividad sexual, y pacientes con historiales de condiciones psiquiátricas como psicosis o depresión severa, porque esto puede aumentar el riesgo del intento de suicidio. Luego tenemos la terapia con insulina U500, que es insulina regular en una concentración de 500 unidades por mililitro. Es una insulina altamente concentrada, no se encuentra disponible en nuestro país, fue aprobada en el año 2016 en Estados Unidos y se utiliza para pacientes que requieran más de 200 unidades de insulina al día, diabetes tipo 2 y obesidad y resistencia a la insulina severa, en mujeres con diabetes gestacional y resistencia a la insulina severa, en pacientes postoperatorio o de post-trasplante con altas dosis de glucocorticoides, ya que los glucocorticoides van a elevar la glucosa y vamos a necesitar dosis muy alta de insulina. En pacientes con infecciones sistémicas severas y en algunas diabetes poco comunes con defectos genéticos muy específicos en la acción de la insulina o en formas raras de diabetes como la insulina o resistencia a la insulina tipo B. Este estudio muestra la seguridad cardiovascular que tiene la insulina. Hoy en día, cuando hablamos de medicamentos hipoglucemiantes o medicamentos para diabetes, estamos buscando ya que tengan un perfil de seguridad cardiovascular, porque anteriormente se empezó a descubrir que algunos medicamentos, sobre todo sulfonilureas o algunas otras familias, aumentaban el riesgo de hipoglucemia y o aumentaban el riesgo de enfermedad cardiovascular y o aumentaban el riesgo de infarto y o aumentaban el riesgo de muerte total asociada a el uso del medicamento. Entonces, este estudio, que es el estudio Origin, demuestra que el uso temprano de insulina glargina basal en pacientes con diabetes tipo 2 o prediabetes tiene un gran perfil de seguridad cardiovascular. Este estudio conllevó 12.537 pacientes que tenían ya sea diabetes tipo 2, tolerancia normal a la glucosa o glucosa normal en ayuno, con alto riesgo de enfermedad cardiovascular y que fueron tratados en grupos de insulina basal glargina y en un grupo control con atención estándar, lo que les dieran o los que quisieran dar o lo que les daban. La evolución de la enfermedad cardiovascular fue muy similar en ambos grupos a 6.2 años de seguimiento y las tasas de hipoglucemia fueron un poquito mayores en glargina contra terapia estándar. Esto fue 1% contra 0.3% en la terapia estándar. En este otro estudio, que es el estudio de Bote, que también mide o evaluó la seguridad cardiovascular de la insulina, se comparó la insulina degludec, la insulina tresiva, contra la insulina glargina en pacientes con diabetes tipo 2. Estos ensayos clínicos aleatorios enrolaron a 7.367 pacientes con diabetes tipo 2, de los que el 85% tenían enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica. Ahora, este estudio demostró que la degludec no fue inferior a la insulina glargina en su perfil de seguridad cardiovascular y la degludec fue significativamente menor a la glargina en el riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, aquí lo pueden ver. Aquí tenemos la línea azul oscura, que son los eventos de riesgo cardiovascular en porcentaje. Fue mucho menor en comparación con los eventos de riesgo cardiovascular en la glargina, ¿sí? Mientras que la hipoglucemia, lo pueden ver en esta otra gráfica,
fue considerablemente menor la hipoglucemia con insulina de Gludec, que es la tresiva, en comparación con la insulina glargina. Cuando les digo que en mi experiencia yo veo una mejoría en un recurso terapéutico, es porque también ya los estudios científicos han mostrado que sí tiene más ventajas una insulina que las otras. Ahora, la hipoglucemia pues siempre va a ser el principal riesgo en el uso de la insulina. La hipoglucemia pues es el efecto secundario más frecuente que tenemos con la insulina, sobre todo cuando no se utiliza bien, cuando no se come bien, cuando se pone insulina de más, cuando se olvidan tiempos de comida, cuando se aplica insulina y se olvida comer, cuando se hace más ejercicio de lo programado y algunos otros factores. Ahora, la hipoglucemia que ya ha sentido un paciente, el miedo a ella, porque cuando un paciente tiene hipoglucemia, en realidad se siente muy mal y para nada quiere volverlo a sentir, puede ser quizá el principal limitante para que nosotros podamos llevar al paciente a esquemas de insulina más fisiológicos o intensivos. Y lo que sí sabemos es que una hipoglucemia severa y muy prolongada aumenta el riesgo de morbimortalidad, sobre todo cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son las principales consecuencias de la hipoglucemia en los pacientes con diabetes? A nivel cardíaco, pues hay una repolarización cardíaca anormalmente prolongada, puede haber muerte súbita, arritmias y la isquemia del miocardio o un infarto. En los ojos, con una hipoglucemia se puede ver una hemorragia vítrea o un deterioro en la retinopatía, mientras que en el sistema nervioso central se puede ver un deterioro cognitivo, daño cerebral con disminución de las capacidades cognitivas e intelectuales, conductas inusuales, coma, isquemia cerebral transitoria, apoplejía o convulsiones. Y otros riesgos son pues una caída o accidentes con lesiones de moderadas a severas. Todos estos son los factores de riesgo de la hipoglucemia y van a depender de muchos factores. Por ejemplo, de la complejidad de la diabetes, ya sea su duración, el control, los miedos de hipo o hiperglucemia, la farmacoterapia que utilicemos, hay medicamentos más hipoglucemiantes que otros como las sulfonilureas, también la polifarmacia, regímenes más complejos de tratamiento. En los sistemas de salud, pues los riesgos de hipoglucemia son el que el sistema de salud no esté vigilando las glucosas, que no esté midiendo la glucosilada, que no esté educando al paciente, que no haya integración de los pacientes a esquemas de tratamiento o esquemas de seguimiento o de alerta o de vigilancia incluso remota de los niveles de glucosa. También la comorbilidad de los pacientes puede aumentarme el riesgo de hipoglucemia desde síndromes de fragilidad o deterioros funcionales o cuestiones como demencia o deterioros cognitivos que puedan causar que el paciente olvide su aplicación de un medicamento o olvide la dosis o termine aplicando más insulina o que se le olvide un tiempo de comida y sobre todo cuestiones concernientes al paciente como una falta de acceso a alimentos, el analfabetismo, cuestiones financieras, el que no haya una supervisión por parte del equipo de salud, entre otros muchos factores que pueden ir revisando en esta imagen. Ahora, entre una insulina y otra también ya se han medido los riesgos de hipoglucemia. En estos datos se comparó insulina glargina contra insulina NPH en 6 estudios clínicos aleatorios para ver la hipoglucemia. En 3.656 pacientes con diabetes se observó una menor hipoglucemia con glargina, como ven en esta línea punteada, en comparación con la NPH, sobre todo en relación a la hemoglobina glucosilada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? A menor hemoglobina glucosilada, por ejemplo 6, mayor riesgo de hipoglucemia. Y en este otro estudio, que es un ensayo clínico aleatorio de 26 semanas, que se comparó insulina de Temir contra NPH agregado a hipoglucemiantes orales en 475 pacientes con diabetes, se observó lo mismo, una mucho menor hipoglucemia con la insulina de Temir en comparación con la insulina NPH, ¿sí? Las tasas de hipoglucemia, por ejemplo, medidas con insulina de Gludec versus insulina glargina,
pues fueron verdaderamente dramáticas en su diferencia. Este estudio es un metaanálisis de 5 estudios o ensayos clínicos en pacientes que acumularon 3.372 pacientes que compararon insulina degludec tresiva contra insulina glargina una vez al día. En todos estos estudios ustedes pueden ver que la hipoglucemia general fue menor con degludec que con glargina, fue menor la hipoglucemia nocturna con degludec que con glargina, y la hipoglucemia severa fue mucho menor también con insulina degludec o tresiva que con glargina. La medición de hipoglucemia de glargina U300 contra glargina U100 también ya fue medido. Y en estos estudios, en este metaanálisis que comparó glargina U300 contra glargina U100, a 6 meses de tratamiento se observó una tasa menor de hipoglucemia en glargina U300 de 0.86 en la hipoglucemia total o general y 0.69 en la hipoglucemia nocturna, lo que nos muestra que la insulina glargina U300 es más segura que la U100. ¿Qué vienen las insulinas? Aquí en esta imagen les muestro los frasquitos, más bien las cajitas que contenían los frasquitos de las primeras presentaciones de insulina que fueron comercializadas en los años 20 y 30 del siglo pasado. ¿Qué viene en el futuro? Les quiero mostrar. Este es un dispositivo que ya se encuentra disponible comercialmente hablando. Se llama Insujet. Es un dispositivo de presión de chorro a alta presión que sin aguja hace que la insulina penetre la piel con un chorro de alta presión y deposite la insulina, como lo ven en esta imagen esquematizada, en el tejido celular subcutáneo. Entre las ventajas es que permite una mayor diseminación y difusión de la insulina en comparación con la aguja, que nos deja una pequeña burbuja de insulina en el tejido celular subcutáneo. Este dispositivo Insujet ya fue probado y ya fue estudiado en un estudio en pacientes chinos, en un número de 60 la muestra, y en la gráfica de abajo a la izquierda pueden ver la comparación del efecto de la glucosa postprandial en la curva superior, que corresponde al efecto de la insulina con la pluma, y abajo al efecto de la insulina Insujet. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las curvas son muy similares entre el inyector y la pluma cuando revisamos la glucosa postprandial. Y en la gráfica de la derecha vemos la concentración de insulina postprandial tanto con la pluma, que es esta curva de arriba, con el inyector, que es la curva de abajo. Entonces ustedes pueden ver que el comportamiento con la pluma y con el Insujet son prácticamente iguales. ¿Qué viene en el futuro? Pues les muestro algunas cositas que vienen. Viene un parche. Se está estudiando un parche apenas en estudios animales con duración de un día, y este parche que se adhiere a la piel administra insulina a través de unas pequeñas microagujas. Viene un nanoimplante con una batería que tiene la capacidad de durar varios meses y que tiene precargada la insulina para varios meses. Está también siendo estudiada en animales, se inserta bajo la piel y de acuerdo a los niveles de glucosa va liberando la insulina. Viene la insulina oral, que viene siendo un pequeño dispositivo que permite el rompimiento proteico del dispositivo o de la cápsula, y que permite la liberación de la insulina en el intestino delgado. Es nada más para un día y va a funcionar básicamente de momento como una insulina basal. Aún está en fase 2. Y vienen los geles, unos geles que se van a administrar de manera subcutánea. Es de asa cerrada. Este gel va a detectar la concentración oncótica de la glucosa en el tejido intersticial, y va a disparar la insulina de acuerdo a los niveles de glucosa. Va a durar aproximadamente una semana y apenas va en estudios animales. Para casi concluir el tema, vamos a hablar sobre el punto más importante, que es la educación diabetológica con el objetivo de la implementación de un esquema de insulina.
Y aquí les quiero mostrar una imagen del museo de sitio que les comentaba en la Universidad de Toronto. Ahí están las hojas originales de las gráficas de las mediciones que hicieron Banting y Best. Y en la parte superior de la imagen ven una placa conmemorativa con el nombre de la perrita con la que terminaron haciendo el descubrimiento de la insulina. Por cierto, la perrita se llamaba Marjorie. Hay muchos factores relacionados al rechazo de la insulina en los pacientes. Los mitos, ¿no? Que si la insulina es mala, que si la insulina es adictiva, que si la insulina causa ceguera, que si seca los riñones, que si es lo último, que si es porque ya estoy muy grave. Hay miedo a las inyecciones o las aplicaciones, hay miedo a la hipoglucemia. También hay muchísima falta de información. Somos una cultura pródiga en ignorancia, y disculpen la palabra si alguien se ofende, pero es cierto. Tenemos todavía altos niveles de analfabetismo, o tenemos un bajo aprovechamiento de los niveles educativos. Entonces eso limita mucho que el paciente siquiera se ponga a leer algo sobre diabetes, ¿sí? A veces termina preguntándole a la comadre, a la vecina, a la diabetóloga, doña Chonita de la cuadra, si le conviene o no la insulina. También hay que ver experiencias previas o la dificultad para implementar esquemas más intensivos de insulina. Los pacientes argumentan que consume tiempo, también pueden decirnos que es muy difícil de usar, que es más caro, y a final de cuentas la decisión ya en el mundo real, fuera de los estudios, fuera de lo que yo considero, fuera de lo que dicen los algoritmos, pues esa decisión en el mundo real pues depende del paciente. Hay que analizar varios factores en los pacientes. Por ejemplo, la preferencia del paciente, si quiere esquemas simples en comparación con esquemas más complejos. Por ejemplo, ver la frecuencia de autovigilancia de la glucosa. Hay pacientes que no les gusta estarse revisando la glucosa capilar. Les podemos ofrecer otro tipo de dispositivos como vigilancia continua o monitoreo continuo de glucosa a través de dispositivos como los flash. Luego hay que revisar también la variación de las rutinas, que incluyen horarios de alimentos o los horarios de trabajo, la presencia de hiperglucemia postprandial, la capacidad que tenga el paciente para recibir la capacitación, la información y llevar a cabo estos esquemas. Asegurarnos que el paciente tenga una red de apoyo educativo y emocional en torno a diabetes, ver la edad y la destreza y la capacidad visual que pueda tener el paciente. También analizar cuestiones como los costos y seguros, por ejemplo, si el seguro de gastos médicos cubre o no cubre la insulina. Hay muchísimas barreras, y hay muchísimas estrategias para ir venciendo estas barreras, ¿no? Tenemos desde efectos secundarios, mala comunicación, la inercia terapéutica, la complejidad de los esquemas, el miedo, como las principales barreras. Y tenemos como soluciones, pues, la mejoría en los dispositivos o dispositivos más modernos, la mejoría en las insulinas, la educación para el automanejo de la diabetes, el apoyo psicoemocional y el apoyo, por ejemplo, indispensable de ustedes como educadores en diabetes. Es importante que el paciente tenga claro la historia natural y la progresión de la enfermedad. Deben ustedes ya conocer esta imagen, que es el resultado de uno de los estudios más grandes que se han hecho en el mundo, que es el UKPDS. Y este estudio demuestra que al momento del diagnóstico, el paciente con diabetes tipo 2 ya perdió el 50% de la producción de insulina, y que eventualmente va a ir perdiendo la producción de insulina en torno a los 10 a 12 años, y que esta progresión es inevitable. Y en base a esto, el paciente debe de conocer en qué tiempo va de la evolución para poder determinar qué tanto es la pérdida de la capacidad de producción de insulina. Si el paciente entiende esto, el paciente va a ir aceptando de muy buena manera el uso de insulina y de esquemas intensivos para el control de su diabetes. Hay herramientas educativas como el Diabemap, que es una pizarra auxiliar para la educación de la persona con diabetes, que espero tener la posibilidad y oportunidad de mostrarles cómo funciona, pero es una herramienta que nos ha servido muchísimo para conseguir la aceptación de los esquemas de insulina, para el entendimiento de la historia natural y para el entendimiento propio de la diabetes. También es importante pues que enfaticen que en algún momento esta célula beta, este páncreas, va a dejar de producir insulina.
Y esto nos tiene que ayudar y nosotros tenemos que auxiliar al paciente a ir perdiendo el miedo a el uso de la insulina. Hay que enfatizar que es indispensable el control de la glucosa y nosotros como equipo de salud tenemos que hacer todo lo que sea necesario e indispensable para que evitemos las complicaciones. Hay que dejar de utilizar la insulina como un castigo, como una amenaza, como si fuera el final. Es importante conocer todos los nuevos dispositivos que hay, desde las plumas, las agujas más pequeñas, bombas de insulina y todo lo que viene en un futuro. Y establecer claramente con el paciente metas reales, alcanzables, factibles, y que el paciente tenga muy claro paso a paso cómo vamos a ir llegando a esas metas. Para concluir, el doctor Jocelyn dijo: cualquier clase de insulina será una pérdida de tiempo y dinero hasta que al paciente se le capacite a fondo para atender su propio caso. Les comento, tuve la posibilidad de asistir a la Universidad de Toronto hace un par de años, donde tuve pues la emoción de visitar el Museo de Sitio y estar en el lugar preciso donde hace 100 años se descubrió la insulina. Y pues eso es un aliciente para seguir trabajando en beneficio de nuestros pacientes, en seguir trabajando en ser mejores educadores y conseguir que el paciente mejore su calidad de vida. Agradezco su atención, quedo a sus órdenes ante cualquier duda y estudien mucho.